Buenas tardes, profesor. En esta presentación de Anatomía y Fisiología queremos presentar los integrantes de nuestro grupo, que son Andrés Cisterna, Paulina Basal, Paulino Ramos, Francesca Carmona y yo, María José Carvalho. El objetivo principal de nuestra presentación es conocer la estructura del tobillo, sus reparos, sus movimientos, ejercicios principales de esta articulación, sus tipos de movimientos, todo lo relacionado acerca del tobillo, su musculatura, con su origen, con sus inserciones, todo lo que podamos saber de manera más profunda del tobillo lo vamos a averiguar en esta presentación, lo vamos a dar a conocer. Y por consiguiente también daremos a conocer todo lo que es el potencial de acción, su esquematización y posteriormente cómo funciona la contracción muscular. Y respondiendo a la pregunta relevante de nuestra presentación sería la siguiente: ¿por qué es tan importante la articulación del tobillo en la anatomía humana? ¿Por qué es tan importante la articulación del tobillo? La importancia de la articulación del tobillo es que actúa como un gran amortiguador de la extremidad inferior y reparte la fuerza a cada pierna, la mitad hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. La articulación tibio-peroneo-astragalina o tibio-tarsiana es la unión entre la parte inferior de la pierna y el tarso. Está compuesta por tres huesos principales, que son la tibia, el peroné y el astrágalo. Para explicar mejor dónde se ubica y lo que rodea esta articulación, voy a explicar las superficies articulares. En la parte superior de la articulación tenemos la articulación tibio-peronea. Estos dos huesos juntos forman una especie de pinza que la llamamos mortaja tibio-peronea, que es la que se va a articular con el astrágalo. La polea o tróclea astragaliana es la superficie donde se va a articular esta mortaja tibio-peronea. A los costados tenemos vertientes laterales, que son las que se van a articular con los maléolos. El maléolo interno de la tibia y el maléolo externo del peroné. Como se puede apreciar acá. Acá vemos los maléolos y la cara del astrágalo que se articula con la mortaja tibio-peronea. Nombre de la articulación y clasificación y subclasificación del tobillo. La articulación del tobillo más importante es la tibio-peroneo-astragalina. Esta articulación conecta los segmentos inferiores de la tibia y el peroné con el astrágalo. Funcionalmente es una articulación tipo bisagra que permite los movimientos de flexión dorsal, como por ejemplo en levantar el pie, y flexión plantar, que es apuntando con los dedos hacia abajo, como lo muestra la imagen. Ahora vamos con la clasificación y la subclasificación. ¿Ya? La articulación es del tobillo. El tobillo es una articulación talocrural de tipo bisagra que permite los movimientos básicos que tenemos. ¿Ya? La clasificación es la diartrosis sinovial y la subclasificación en bisagra. También encontramos con la articulación subtalar. La clasificación es diartrosis y la subclasificación anterior en dos ejes y posterior en pivote en un eje. Entonces, estas articulaciones trabajan juntas para permitir una amplia gama de movimientos que proporcionan el soporte del cuerpo. Bueno, ahora yo voy a explicar los movimientos, los planos y los ejes donde encontramos en la articulación del tobillo. Bueno, podemos encontrar tres tipos de movimientos. El primer movimiento que vamos a encontrar es la flexión dorsal y la flexión plantar. Esta la podemos encontrar
en el eje corporal transversal y en el plano sagital. El otro movimiento que podemos encontrar del tobillo es el de pronación y el de supinación, que lo vamos a encontrar en el eje corporal antero-posterior y en un plano coronal. El tercer movimiento que vamos a encontrar es el movimiento de abducción y aducción, que lo encontramos en el eje vertical y en el plano transversal. Estos son los tres movimientos que encontramos del tobillo, sus ejes y sus planos. Vamos a hablar de los 7 músculos más importantes del tobillo, su origen e inserción. Y el primero que vamos a hablar es el extensión largo de los dedos, que su origen es el cóndilo lateral de la tibia y la membrana interósea que une el peroné con la tibia. Su inserción son los falanges medial y distal de los 4 dedos laterales. Vamos a hablar de la tibia posterior, que su origen es la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo y la superficie posterior del peroné. Su inserción es la tuberosidad del hueso navicular de todos los... No sé qué. Vamos a pasar al peroneo largo, que su origen es la cabeza y 2/3 proximales de la cara lateral del peroné, y su inserción es en la cara plantar de la base del primer metatarsiano y uniforme medial. Peroneo anterior, el origen es el tercio distal de la cara anterior del peroné y la membrana interósea adyacente, y su inserción es la superficie dorsal de la base del quinto metatarsiano. Flexor del dedo gordo, el origen es la cara posterior de la mitad inferior del peroné y la membrana interósea adyacente, y la inserción es la base de la falange distal del dedo gordo del pie. Peroneo lateral corto, su origen es 2/3 distales de la cara lateral del peroné, su inserción es la cara dorsal de la tuberosidad del quinto metatarsiano. La tibia posterior, su origen es la cara posterior de la tibia por debajo de la línea del sóleo y la superficie posterior del peroné. Su inserción es la tuberosidad del hueso navicular, todos los cuneiformes y cavidades y bases del segundo al 4 metatarsiano. El peroné anterior, su origen es la superficie anterior del peroné y en el tercio distal de dicho hueso. La inserción se encuentra en la base del quinto metatarsiano del pie. Ejercicios donde es protagonista la articulación del tobillo. Los ejercicios donde son más protagonistas las articulaciones del tobillo es al caminar, saltar y correr. Es ahí donde se ejercen los movimientos del tobillo realizando una flexión dorsal y una flexión plantar. También lo utilizamos para el equilibrio y la estabilidad. La mayoría de veces ocupamos el tobillo para las actividades de la vida cotidiana, ya que nos ayuda a dar impulso y amortiguación al caminar. También lo utilizamos en los deportes como el fútbol, baloncesto y ciclismo, ya que el tobillo produce una tensión al hacer movimientos laterales de un lado hacia otro. ¿Qué es un potencial de acción? El potencial de acción es una señal que se envía desde el sistema nervioso central en forma de impulso eléctrico hacia el músculo y luego se genera la contracción muscular. El potencial de acción se grafica de la siguiente forma. Cuando la célula se encuentra en un estado de reposo, en esta célula en su interior vamos a encontrar cargas negativas. Cuando esta célula recibe el estímulo, va a alcanzar el umbral. A partir de ahí se va a desencadenar el potencial de acción y la célula va a entrar en una fase de despolarización.
en donde principalmente van a entrar iones de sodio, que este va a contener cargas positivas y va a hacer que la polaridad de la célula ahora se vuelva positiva, aproximadamente hasta llegar a 40 milivolts, es donde van a comenzar a abrirse los canales de potasio, donde van a hacer que este ion salga de la célula, entrando a la fase de repolarización en la bajada. Por lo tanto, en la repolarización, la célula va a volverse negativa nuevamente. Es en ese momento donde es tanta la salida de potasio que la célula se vuelve tan negativa, incluso pasando el umbral de reposo y llegando a la siguiente fase, que sería la hiperpolarización, donde ahí es el comienzo de la bomba sodio-potasio, y esta va a hacer que nuevamente la célula vuelva a su estado de reposo, de membrana de reposo. Contracción muscular. La contracción muscular como tal se genera en el cerebro. Es ahí donde se va a generar el impulso nervioso que nos va a llegar a los diferentes músculos de nuestro cuerpo. Este impulso nervioso viaja a través del sistema nervioso central, específicamente por la médula espinal. Una vez viaja por la médula espinal, este impulso nervioso necesita de una extensión para poder llegar a los músculos. Es ahí donde entra en acción lo que conocemos como motoneuronas. La función de estas motoneuronas es exactamente eso, es poder llevar este impulso nervioso hasta los diferentes músculos esqueléticos de nuestro cuerpo. Para entender mejor cómo se compone un músculo, vamos a presentar esta imagen. Los músculos están compuestos por miofibrillas. Estas miofibrillas, a su vez, están compuestos por filamentos de miosina y actina, que son los encargados de generar la contracción muscular. Para que esta contracción se genere, vamos a ver un desplazamiento de los filamentos de actina y miosina. Estos se desplazan y se unen entre sí, lo que provoca la contracción muscular. Y cuando esta contracción termina, se vuelven a separar y entran en algo que conocemos como estado de reposo. Esta acción de la contracción está modulada por la molécula que nos da energía, el ATP, el adenosintrifosfato. Esta molécula va a estar implicada en la mayoría de las acciones de nuestro cuerpo que requieran energía, en este caso la contracción muscular. La contracción muscular también hay diferentes tipos de contracción muscular. Tenemos la contracción isométrica, que es una contracción sin movimiento, y una contracción isotónica, que se subdivide en dos: la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. Una contracción concéntrica es la que va en contra de la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo algún peso, sería hacia arriba. El bíceps se acorta y va en contra de la fuerza de gravedad. Y la excéntrica es cuando bajamos y se estiran los músculos. Entonces, ¿cuál es la función de la contracción muscular? Bueno, la función de la contracción muscular sería la de generar movimiento, específicamente la de generar fuerza o resistencia. El rol de un preparador físico es fortalecer el tobillo para darle equilibrio, estabilidad, movilidad y flexibilidad. Cosa que nosotros utilizamos diariamente, día a día, pero nuestro rol como preparador físico es fortalecerlo para realizar algún deporte, para entrenamiento. Un ejemplo, cuando realizamos ejercicio con harto peso, tenemos que tener fortalecido ya el tobillo para prevenir lesiones y desgarros. Como conclusión, podemos afirmar que la articulación del tobillo es una articulación sinovial tipo bisagra que ejecuta principalmente el movimiento de flexión plantar y dorsal en plano sagital, compuesta por 3 huesos que son la tibia, el peroné y el astrágalo. A nivel molecular aprendimos cómo se lleva a cabo un potencial de acción y cómo funciona
la mecánica de contracción en nuestros músculos, desde que se origina ante el cerebro hasta que llega el estímulo al músculo. Podemos decir que es una articulación funcional muy importante, ya que nos permite ejecutar movimientos de desplazamiento que actúan como amortiguadores y nos proporcionan la estabilidad.